Imagínense que aquí dentro de este recinto hoy hay gente más sabia que los científicos que andan queriendo llegar a la luna, que los de la NASA que andan queriendo llegar al espacio, que investigan y se dan cuenta que el espacio es infinito y que tiene más secciones de las que nosotros podemos ver. Investigan cosas que usted y yo ya sabemos, porque ya sabemos que hay 3 cielos. Lo más vil, lo más necio, lo más desechado, lo más menospreciado, lo poco inteligente, es lo que Dios, dice la palabra de Dios, busca para avergonzar y para humillar el egoísmo, egocentrismo, vanaglorismo del ser humano. Del ser humano. Porque le dice al rico: tú con tus riquezas no puedes obtener lo que este pobre va a obtener sin riquezas. Porque no es por obra. El rico podrá hacer muchas obras, pero tú vas a obtener sin obras lo que él no puede obtener con obras ni con sus riquezas, que es salvación y perdón de pecado y vida eterna. Aún teniendo todo el oro del mundo, no lo podéis comprar. Vamos a la palabra ahí, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, dice la palabra: póngase de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues mirad, hermanos, pues mirad. Subraya ahí, por favor, mirad, hermanos, porque a muchos vemos y no vemos. Tenemos los ojos abiertos, pero en realidad no vemos. Pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Cuántos hay aquí que los hayan contratado antes de ser cristianos como ingenieros, científicos? ¿Hay alguno aquí que lo llamaron porque su conocimiento era vasto en la carne, dice la Biblia? ¿No? Pues, ¿qué no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles? ¿Hay algún poderoso aquí? Solo el Señor, ¿verdad? Aleluya. Por eso se mofa el Señor de los ricos y todos que se creen poderosos. Dice: no, yo estoy en medio de los que saben quién es el poderoso de Israel, quién es el poderoso de la tierra. Aquí ninguno, hermano, se cree más poderoso, no. Aquí solo hay uno poderoso. Y dice también, hermano, ni muchos nobles. ¿Hay algún noble aquí que le haya dado un título a la reina Isabel antes de fallecer o algo? Como a Elton John, Sir Elton John, que le puso la espada. Fíjese, a un cantante, escritor. Bueno, no hay ningún noble, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, se vanagloree, se exalte o se crea más que Dios delante de su presencia. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que es bendita, Señor. Trae bendición a nuestra vida a través de ella, Señor. Úsanos para recibirla, para hablarla, para vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como están de pie, lea conmigo. Dios bendice mi mente, mi corazón y mi vida a través de tu palabra, porque palabra viva es, y quiero escucharla, aprenderla y ponerla por obra en mi vida. Pueden tomar sus lugares, hermanos.
Hermanos, amados, como todos sabemos y como todos vemos, si usted quisiera formar un equipo de trabajo, hasta un equipo de juego, yo me acuerdo que cuando íbamos a jugar la cascarita estábamos todos y se ponían dos a elegir, ¿verdad? Dos capitanes a elegir. Y yo quiero a Pedro. Y el otro, ok, ya me quitó uno de los buenos. No, dame a Juan. Y quería llevarte a los mejores, de los 10, 15 que habían ahí para jugar esa tarde. Bueno, ya nomás quedaban los más vil, los más menospreciaditos, los que no jugaban mucho, los que usaban de relleno. Siempre, hermanos, que en los estándares del mundo, siempre, hermanos, a la hora de seleccionar un equipo, ya sea de trabajo, de fútbol, los criterios que se suelen utilizar son dependiendo de las habilidades de la persona, el estatus de la persona, el conocimiento, la trayectoria de éxito. Si tú quieres un equipo para tu empresa, ok, llegan 5 estudiantes, pero este es mejor, este otro es hijo del gobernador, este otro también tiene una trayectoria de éxito en la escuela. Y aquel, no, pues aquel ni es hijo de nadie, solo es un estudiante. No, pues sus calificaciones, su promedio es más o menos. No, ese ni lo tomes en cuenta. Ese deséchalo, ese no entra en nuestro equipo. Porque los estándares, hermanos, del mundo para seleccionar personas, para seleccionar los criterios del mundo, para seleccionar a alguien, hermano, ya sea para un trabajo, para un equipo de fútbol, para X cosa, son unos criterios muy altos. No solamente se basan en experiencia. Dicen los muchachos que salen de las universidades en este tiempo, ¿cómo vamos a tener trabajo? Dice, si nos dice que tengamos 20 años de experiencia y acabo de salir de la universidad. ¿Cómo vamos a obtener trabajo si no nos da la oportunidad, dice, de obtener esa experiencia? Y vas a un trabajo, ¿cuánto tiempo de experiencia tiene? No, pues acabo de salir de la universidad, pero soy muy bueno en lo que hago. No, necesitamos experiencia. Y los criterios del mundo para seleccionar a las personas, hermanos, tienen ciertos criterios, ciertas bases, hermanos. Y checan tu trayectoria, qué tipo de persona. Y otros, aunque no sean muy buenos, su estatus, su posición social, si es hijo de un gobernador, si es hijo de un presidente, si es hijo de un millonario, si es hijo de alguien, métanlo ahí, no importa. Porque nos conviene que esté de nuestro lado. Ese es hijo del policía. Mételo al equipo, porque si hay problemas aquí, que esté mejor de nuestro lado. Y todo es por conveniencia. Todo es porque podemos sacarle provecho a algo más. Así se manejan los estándares del mundo, hermano, en este tiempo. Y en todo el tiempo, desde la humanidad. Desde Abraham. Desde Noé, la gente que a Noé le predicaba era gente, mucha gente, y Dios elige solamente a él y a su familia para construir un monstruo de barca, de bote, habiendo tantas personas ahí. Hey, te voy a elegir a ti, Noé, como jefe, para que los dirija, pero te voy a elegir a unos 200 más para que te ayuden. No me sirve, solo tú, el más menospreciado, el más vil, el loco. Oye, ese loco, y se mofaban y se reían de él. Y ese loco que construyendo un arca donde no hay ni ríos, donde nunca llueve. Pero así es Dios. Los estándares de Dios, hermano, o los criterios de Dios para seleccionar gente para su equipo, para su reino, para su ejército, son muy diferentes, hermanos, a los estándares que usa el mundo para seleccionar adeptos o seguidores para lo que ellos quieran hacer. Jesús, Dios, tiene otros estándares muy diferentes para seleccionar a las personas, para usarlas en su reino, en su equipo, en su grupo, en lo que Él quiere hacer en este mundo. Imagínese, hermano, que
Dios usara los estándares que usa el mundo para seleccionar seguidores, adeptos, trabajadores, guerreros para su reino, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque usted y yo somos del grupito de los apartados, de los santos. Somos del grupito de los menospreciados, de los sin estatus, de los viles. Ah, no, pastor, pero que si yo tengo un negocito, yo tengo un carrito, casa, tengo esto y lo otro. Tú vives en un sueño que no te has terminado de creer. ¿Te crees rico? No, no conoces a los ricos de este tiempo. Un rico es aquel que tiene tanto dinero para gastarse en 10 vidas. Tú solo sobrevives o te acomodas a medio vivir. Gracias a eso estamos aquí. ¿Usted qué cree? ¿Cuándo le eligió Dios a usted? ¿Cuando usted era la gran cosa? ¿O cuando usted andaba más perdido en nada, en vicios y delitos y pecados? Dijo Pablo. Cuando el Señor me eligió a mí, hermanos, andaba más perdido que nada. Y con hambre de todo, porque no podía saciar nada. Tanto económica como espiritual, moral y de todas maneras y de todas formas. Toda la hambre que podía existir en este mundo. Ahí fue cuando Dios me eligió. A lo mejor si yo hubiera sido un científico, un prominente, rico, Dios no me hubiera elegido porque le ha dicho, yo no necesito a Dios. ¿Para qué quiero a Dios? Cuando eligió a Abraham, Abraham era rico. Hay una palabra que usó Abraham cuando le entregó todo a los reyes de Sodoma y Gomorra, cuando se habían llevado cautivo a su primo Lot. Y les dijo el rey, solo entrégame a las personas y quédate con todo lo que hayas recuperado. Y le dijo, no, reycito, nada de eso. Con nada me quedaré, excepto lo que tomen los guerreros que fueron conmigo por haber ido a luchar, lo que les corresponde. Y ahí en fuera ni un centavo, para que no digan luego que el rey o la reina o el hombre enriqueció a Abraham. A mí el que me enriqueció fue el Dios de los cielos. Porque cuando el Señor lo eligió, solo le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una gran nación, porque haré de ti una gran multitud, porque te heredaré una gran tierra. Y salió Abraham con su mochilita. Porque a muchos Dios los ha enriquecido, pero primero los saca o los elige de lo más vil y menospreciado. Y Dios sabe por qué los bendice grandemente. Y a otros Dios los mantiene en ese estatus. Dice la palabra, hermanos, que Dios tiene una diferente forma, un diferente criterio para elegir a sus seguidores, a sus adeptos. Y no los elige para enriquecerse, los elige para servirle. No los elige para enriquecerse, hermano, los elige para servirse. Ese es el problema. ¿Cuántos no pierden el piso porque empiezan a enriquecerse? Y así pasa, hermanos, con muchos siervos que eran siervos de Dios y ahora se vuelven siervos de la economía, del dinero, y se enriquecen. Cuando Dios los sacó de lo más vil y menospreciado del mundo para servirle a Él, y empiezan a ser bendecidos, esa bendición se les convierte en una prosperidad. Y dejan de hablar de Dios y empiezan a hablar de prosperidad. Y empiezan a olvidarse de dónde el Señor los sacó, de dónde los eligió para servirle. Y empiezan a servirse a sus propios propósitos. Ya no pueden andar en un autobús, tienen que andar en aviones. Ya no pueden andar en un carrito o en una camioneta regular, tienen que andar en Lamborghinis, Maseratis o carros que valen cantidades de dinero. Porque mi estatus de siervo de Dios, de multitudes, ya me lo exige.
Si Dios te hubiera encontrado así de exaltado, créeme que no te hubiera elegido. A todos los que Él quiere que le sirvan, a todos los que Él quiere, hermano, meter dentro de su equipo, dentro de su reino, muy diferente al criterio del mundo. Al más olvidado, al que nadie quiere, a ese es el que Dios elige primero. A ese es el que Dios elige primero. Dios no te demanda inteligencia, Dios no te demanda experiencia, Dios no te demanda habilidad, poder, estatus social para convertirte en un seguidor de Él, en un creyente, en un siervo, en un soldado del ejército de Dios. Porque los que están dentro de este equipo, los que son elegidos dentro de este equipo, dentro de este reino, están en Él por gracia, mediante la fe en Dios, en aquel que los llamó, en aquel que los rescató. No están aquí como aquel que lo eligieron porque tiene un estatus social, porque era el hijo del dueño del balón. No, los que están aquí llamados, están llamados y son elegidos por gracia, por amor, por misericordia, porque nada éramos lo más vil y menospreciado del mundo. Así que somos elegidos, hermanos, por medio de un criterio diferente al del mundo. Fuimos llamados, fuimos elegidos, hermano. Cuando usted llega a la iglesia bien vestido, porque Dios lo empezó a bendecir, y empieza a comprar zapatitos más caros y todo, y llega muy perfumadito, y ya no se sienta con las hermanitas de acá. Yo me voy a sentar acá donde se sentaban los grandes, los ingenieros, las mujeres, las esposas de los grandes. No vas a encajar. No naciste así, no te olvides de dónde te sacó el Señor. El criterio con el que Dios nos elige es muy diferente al criterio del mundo. Pero muchas veces cuando somos bendecidos, hermanos, después de ser elegidos de lo más vil y menospreciado del mundo, empezamos a creernos otra cosa porque no sabemos recibir, vivir y aceptar la bendición de Dios. Cuando llega la bendición a nuestra vida, nos comportamos de otra manera, de otra forma. Pero hermanos, qué bueno que Dios tiene otro criterio muy diferente al del mundo para elegir a sus seguidores, para elegir a los de su reino, para elegir a sus soldados. Porque créanme, si no, nosotros hubiéramos quedado fuera, no hubiéramos calificado, no teníamos ningún estatus, ninguna sabiduría, ninguna inteligencia, ninguna habilidad. Por eso el Señor, hermano, amados, dice en Efesios capítulo 2 versículo 9, no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿De qué te podías gloriar tú? Que no tenías ninguna posición económica, ningún estatus social, no eras hijo de ningún prominente. ¿De qué te podías gloriar tú si no eras sabio, no eras inteligente? No es por obra para que nadie se gloríe. Dios busca lo más vil y menospreciado porque la gloria le pertenece a Él. Y cada vez que tú subas un escalón más, no creas que eres más alto, no, te estás acercando más a Dios. Humíllate más y reconoce que Él es el de la gloria, el del poder, no tú, no yo, no el gran predicador aquel, no. Y ahí es cuando alejamos más y más a Dios y seguimos aumentando nuestro tamaño nosotros como predicadores de multitudes. Por eso, hermanos, ¿cómo viene la salvación y la transformación de nuestra vida? Vienen de Dios. La salvación de nuestra vida viene de Dios. La transformación de nuestra vida viene de Dios. Dios no necesita la sabiduría o la fuerza del mundo para hacerlo, para transformar nuestra vida, para darnos salvación. Dios no necesita sabiduría tuya. Dios no necesita, hermano, la fuerza o el poder del mundo o del adinerado. No lo necesita. Sino Dios lo que necesita son corazones humildes, corazones confiados en Él, que crean a Él. Por eso busca a los más viles y menospreciados. Porque esos son corazones dispuestos a servirle.
Y esos humildes y menospreciados del mundo son los que se llevan el mejor tesoro. El tesoro que no se puede comprar, porque no es por obra, es por gracia. Esos menospreciados son los que se llevan la mejor riqueza que puede haber en este mundo: la presencia del Espíritu de Dios en su vida. La mayor riqueza que no se puede comprar con dinero ni con obras. Usted, hermano, se cree, la gente dice que usted es pobre. No. El que ha conocido el amor de Dios, el que ha obtenido, hermano, esa elección de Dios en su vida, es más rico que cualquier rico de este mundo. Porque un día usted va a heredar calles de oro y mares de cristal. Un día usted va a tener el mejor traje espacial para poder moverse mejor que cualquier avión, que cualquier traje espacial allá donde suben en la estación espacial. Porque usted va a tener un nuevo traje, un cuerpo glorificado. Usted aquí, hermano, está obteniendo, siendo el más vil y menospreciado del mundo, los mejores tesoros de esta tierra. Y vemos cómo vidas de personas son transformadas en todos los aspectos. Hemos visto drogadictos, hermanos, que Dios los ha cambiado y los ha sacado de la inmundicia, de la miseria. Hemos visto, hermanos, borrachos que Dios los ha restaurado, los ha sacado de la inmundicia y de la miseria. Hemos visto prostitutas, hemos visto matrimonios, hemos visto mujeres, hermanos, que están casadas y vivían en promiscuidad con uno y otro hombre, aún teniendo su esposo, y Dios los ha salvado, los ha sacado de ese tipo de vida, de lo más vil y menospreciado, y los ha convertido en personas, en matrimonio, en grandes. Pero ¿por qué? Por gracia, por gracia, por fe en Jesús, porque Dios te eligió, porque Dios decidió tomarte y sacarte de lo más vil y menospreciado del mundo. No porque tú tuvieras dinero. ¿Cuánta gente no tiene dinero y vive, hermano, una vida promiscua? Y viven todo el matrimonio, la familia, los hijos por un rumbo, el papá por otro, la mamá por otro, con mucho dinero, pero Dios decidió elegir a esa familia humilde. Dios decidió elegir a ese borracho perdido. Dios decidió elegir a ese pescador. Ese pescador. Y no era cualquier pescador. Era el pescador más gruñón, irreverente e irrespetuoso que había. Que se exaltaba luego. A ese pescador que nadie se le quería acercar. Cómprale al otro, porque ese pescador, si no le compras o le empiezas a regatear, se enoja. Ese era Pedro. Y Dios lo eligió, no por un estatus social, no en base, hermanos, a los criterios del mundo. Porque para los criterios del mundo de su época, Pedro era un simple pescador, gruñón, grosero y todo lo que pudiera haber. Y los fariseos, o los maestros, los estudiosos, los grandes de ese tiempo, ni siquiera lo miraban, ni siquiera lo saludaban, ni siquiera lo conocían. Pero así como el Señor miró a Pedro, así como conoció a Pedro, le miró a usted y le miró a mí. Y nos tomó, y nos llamó, y nos sacó de lo más vil y menospreciado, hermano, para avergonzar a sabios y a ricos. Y tomó a Pedro y al otro muchos más y los trajo para sí, y los eligió para su equipo, y los eligió para su reino, y los eligió para su ejército. Pero cuando eres elegido, hermano, no eres elegido para irte a quedar pasivo. Eres elegido por algo. No eres elegido para no servir dentro del equipo. Porque ya cuando están jugando en el equipo, dicen, oye, ¿para qué elegiste a este? Ni siquiera patea, ni corre, ni nada. Nada más está estorbando ahí. Mira, ya no hicieron un gol por culpa de él.
Me acuerdo que así empezaban las riñas en las cascaritas. ¿A quién le gusta elegir a alguien para su equipo y que no haga nada? A nadie. Igual Dios nos elige, pero quiere que sirvamos, que trabajemos, que luchemos, que engrandezcamos su reino, no nuestro reino. Dios, hermanos, elige a las personas que el mundo considera lo más insignificante, lo más débil. Dios elige a las personas que el mundo desprecia para llevar a cabo sus propósitos. Imagínense, aquellos que nunca habían visitado otras ciudades porque eran pescadores, terminaron visitando media Europa, medio mundo conocido. Los que antes nunca viajaban, después de que fueron elegidos por Dios, conocieron tantos lugares. Aquellos que nunca habían salido de ahí del mar de Galilea, aquellos que nunca habían salido de ser pescadores, cuando Dios los elige, hermanos, la humildad. ¿Usted cree que Dios elige lo más vil y menospreciado del mundo porque es vanaglorioso, porque es altivo? No, la Biblia dice que al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Lo más vil y menospreciado del mundo es aquel que lo está despreciando el mundo por los estándares que tiene. Es alguien que ha tenido humildad, porque le ha tocado verse humillado muchas veces. Y cuando Dios lo llega a elegir, mira en él la humildad. Y esa humildad es la que le sirve a Dios, no la altivez, porque un corazón altivo, hermano, jamás se va a dejar moldear por Dios. Pero un corazón humillado se va a dejar moldear por el Maestro. Entonces, hermano, dice la Biblia, ahí en Santiago capítulo 2 versículo 5, que Dios eligió a los pobres de este mundo para ser ricos. Aleluya. Como el que se saca la lotería. Mire, hermano, usted y yo ni cuenta se ha dado. Nosotros ya nos sacamos la lotería cuando conocimos al Señor, cuando nos eligió. Pasó usted de ser un simple pobre, menospreciado, débil, despreciable y desamparado, a ser rico en fe. Rico en fe. Ojalá lo escuche todo el mundo ahí en ese video. Dios no nos manda a ser ricos en dinero, nos manda a ser ricos en fe. ¿De qué te sirve ser rico en dinero y tu fe es tan pobre? ¿Qué dice Santiago? Fuerte, por favor, y rápidamente. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos en el reino que ha prometido a los que le aman? Herederos del reino, lo más vil y menospreciado, eligió Dios para convertirlos en ricos y en herederos del reino de aquel que todo lo puede y todo lo tiene. Y los ricos de este mundo se mofan de que tienen dineros, de que tienen aviones, de que tienen propiedades, de que tienen tantas cosas. No son de ellos. El día que el Señor decida recoger todo, los va a dejar parados en el aire. Y el día que el Señor decida recoger todo, porque la Biblia dice que esta tierra va a ser destruida en fuego, el día que el Señor decida recoger todo eso, de lo que los ricos se mofan que es de ellos, de que los inteligentes se mofan de que tienen sabiduría, van a quedar parados en el aire. Mas los vil y menospreciados de este mundo, que Dios nos eligió para ser ricos en fe y herederos del reino, los vamos a ver con dolor, los vamos a ver con misericordia. ¿Por qué? Porque usted va a estar en una posición mayor que la que ellos tuvieron aquí en este mundo. Usted va a ser heredero del reino y rico en fe. Los estándares de Dios para elegir a sus seguidores se enfatiza en la necesidad de humildad. No puede Dios elegir a alguien que no sea humilde para reconocer que todo proviene de Dios y no de los méritos propios.
Por eso Dios elige a uno que no sabe nada, porque cuando lo instruye en su palabra y lo empiezan a ver cómo habla, ¿y este de dónde tuvo conocimiento? ¿Y a este de dónde sabe todas esas cosas? ¿Y qué dices tú? Allá está, la honra y la gloria. Ah, no, es que yo fui a Harvard. Ah, no, es que yo estudié con los mejores maestros. Ah, no, es que yo tuve las mejores escuelas. No, ¿qué contesta? El más vil y menospreciado, el más humilde que eligió Dios, hermano, porque es necesaria la humildad en la vida de la persona para ser elegido. Reconoce que todo proviene de Dios y no de los méritos propios. ¿Y qué dices? Aquel me enseñó, aquel me abrió la mente, aquel me dio sabiduría, aquel me lo permitió, el que es dueño de todo, de la sabiduría y de todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Me encanta, hermanos, esta parte. Hechos capítulo 4 versículo 13. Y vieron, hermanos, la facilidad que tenían de palabra los pescadores que nadie conocía. Oye, pero si ese pescador era bien gruñón, de lo único que sabía repetir eran palabrotas, de lo único que lo veíamos hablar era de que le iba mal, que cuando no pescaba se enojaba, se peleaba con los otros. A ese gruñón, ahora, ¿de dónde agarró esta facilidad de palabra para hablar? ¿Por qué ahora hablan con tanto denuedo y con tanto conocimiento? A ver, que ya, ¿cómo? ¿De dónde salió esto? Oye, pero acuérdate, esos andaban con el Jesús. Los eligió para su equipo. Eran del equipo de Jesús, no del equipo de nosotros, porque no encajaban en nuestro equipo. Nosotros tenemos que traer nuestras sotanas bien puestas, bien limpias, largas, con muchos colguijes enfrente. Tenemos que tener ciertos estudios de la ley, ciertos estudios y conocimientos, y ser de cierta familia para poder entrar en nuestro equipo. Pero el tal Jesús los eligió para su equipo y eran simples pescadores, gruñones. Y ahora, mira cómo hablan. ¿Por qué tienen tanto conocimiento, tanta facilidad de palabra? ¿Por qué eso que era vil y menospreciado, a eso que nosotros creíamos ignorantes, esos que creíamos débiles, ahora son tan fuertes que nosotros mismos los hemos amenazado para que dejen de hablar de ese Jesús? Y ellos al contrario dicen: ¿querés obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿De dónde sacaron todo ese valor esos cobardes? Qué hermoso que te digan así. Qué hermoso que a los despreciados ahora los miren diferente, porque su Dios está con ellos, porque su Dios los eligió, porque su capitán decidió ser el que los represente. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Ahí en 4:13, rápidamente, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Entonces viendo, hermanos, el denuedo, la facilidad con la que se movían, se manejaban. Antes ellos, esos pescadores, llegaban los fariseos, los grandes maestros, los ricos, a comprarle a Pedro y: a ver, dame 2, 3 cubetas de pescado. Y Pedro ni la cabeza levantaba. ¿Por qué? Porque tenía que humillarse. La facilidad de palabra, veían con la seguridad que tenían, que no escondían su cara, que no tenían que humillarse, que no tenían que arrodillarse, sino delante de su capitán, delante de su maestro solamente. Ahora que vieron que eran hombres sin letras, sin conocimiento. Oye, ¿estos dónde estudiaron? Estos no son de Harvard, ¿de qué escuelita? Si esos iban a la escuelita de ahí de la ribera, de la orilla del río. ¿Cómo es que hablan así? Es que los eligió el tal Jesús. Alguien les contestó y dijo: reconocían que habían estado con Jesús. Esos viles menospreciados, los menos inteligentes, los no deseados, los no queridos, Jesús vino a darles un lugar, un reconocimiento, un estatus, llamados
hijos de Dios. Ahora nosotros, hermanos, no somos hijos del gobernador, del presidente, de nadie. Somos hijos de Dios. No necesitamos un estatus del mundo, tenemos un estatus del reino. Dios, hermano, no te eligió porque fueras el mejor, porque fueras el más guapo, porque fueras el más inteligente, porque fueras la mejor mamá. No, porque fueras el mejor esposo, el mejor proveedor. No, Dios no te eligió porque fueras el más fuerte. Dios te eligió porque quería mostrar en ti su gracia y para que el mundo viera, hermano, que con Dios todas las cosas son posibles. El que no sabía ahora sabe. El que antes tomaba ahora no toma. El que antes era vicioso ahora ya no lo es. Dios te eligió porque quería mostrar en ti su gracia. Dios te sacó de lo más vil y menospreciado del mundo porque quería que el mundo viera que todo aquel que viene a Él, que se une a su equipo, que le sirve a Él, aleluya, todas las cosas cambian. Todas las cosas son posibles. Porque el que antes no era, ahora es. Dios, hermanos, utiliza lo más débil y menospreciado para que quede claro en este mundo, en esta tierra, que su poder es el que obra, no las habilidades humanas. Es que yo cuando Dios me eligió, era el mejor. Dijo Danilo Montero: ay Dios, si me hubieran conocido cantar, dice, antes, dice, se ponen a llorar. Pero Dios me eligió. Y empecé a servirle, y empecé a afinar mi voz, y empecé a buscar la manera de cómo servirle más a mi Dios. Y luego le cantaba a mi Dios, y Dios compuso mi voz, y míreme ahora. Gloria a Dios. Hechos 4:14. Dios te eligió porque quería mostrar en tu vida que si todo lo pones en sus manos, Él tiene el control, y todas las cosas serán diferentes. Ese pescador que Dios había elegido, ese pescador que Jesús había elegido, que solo sabía agarrar peces y venderlos, ahora sabía hacer otras cosas. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo puede? Pero ¿cómo? Espérame, si ese ni es doctor. ¿Cómo que está sanando a un enfermo? ¿Cómo que hizo caminar? ¿Cómo lo operó? Pero si ese es un pescador, ese no era nadie. ¿Y cómo que anda operando gente ahí? ¿Cómo que hace caminar a los cojos? Me dijo alguien: ¿cómo que tú eres pastor? ¿Tú? Me dice. Si tú eras tremendísimo. ¿Cómo dijiste? Sí, eras tremendísimo cuando yo te conocí. Eras, ¿cómo? Era. Y luego me dice: eras, ¿verdad? Así es, tú lo has dicho con tus labios. Lo que éramos en otro tiempo, basura. El Señor decidió: hey, vente para mi equipo. Y me jaló, me rescató, me salvó y me unió a su equipo, y ahora estoy sirviendo en su equipo. Con razón, así es. Aquella gente no entendía que estos hombres del vulgo ya habían sido llamados, elegidos para el equipo de Jesús, y que con Jesús todas las cosas son posibles. Todos los propósitos de Dios se cumplen, porque no es por las habilidades humanas, es por su poder, por su grandeza, es por la fe en Él. ¿Qué dice, hermanos? 4:14 y luego el 16. Y viendo al hombre, fíjese, que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ese Pedro y de ese Juan. Porque aquel hombre, dice la Biblia, había sido paralítico no sé cuántos años, 40 años, imagínense. Y ahora resulta que estos pescadorcitos del vulgo, menospreciado del mundo, lo habían sanado. ¿Pero cómo? Sí, es que esos andaban con el tal Jesús, ya son del equipo de Jesús. Y cuando entras al equipo de Jesús, las cosas cambian. Y tendréis poder cuando venga sobre vosotros, dice el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres?
¿Qué haremos con estos menospreciados del mundo? ¿Qué haremos con estos viles? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. El mundo busca de 1000 y usa a 20, 30, 50 o 1000 cristianos que ofenden el nombre de Dios o que se enriquecen ilícitamente para ofender el nombre de Dios, para manchar al equipo de Cristo. Pero le voy a decir algo: no pueden. Esos que están manchando el equipo de Cristo por haberse desviado, enriquecido, lo que estén haciendo, van a pagar sus propias cuentas delante de aquel que los llamó. Pero la gente del mundo, las otras religiones, tratan de hacer que los hijos de Dios dejen de creer en aquel que los llamó, en aquel que los rescató. Pero le pasa lo mismo que a estos fariseos. Pero es que, ¿qué vamos a hacer? Porque señal manifiesta es esta: los borrachos dejan de beber, los drogadictos dejan de drogarse, los adúlteros dejan de adulterar, los jóvenes dejan de hacer maldades. ¿Cómo podemos acallar a esos seguidores, a ese equipo que Cristo ha elegido, a esos servidores? Y así dice el mundo hoy, hermanos. Por eso hay tantas cosas en contra de los verdaderos cristianos, hijos de Dios. Pero señal manifiesta es hecha: los ciegos ven, los sordos escuchan, los mudos hablan, los borrachos dejan de beber, los drogadictos dejan de drogarse, los adúlteros dejan de ser adúlteros y se vuelven buenos padres, buenos esposos, no perfectos, no se equivoquen. Vamos a orar a ese Dios grande y poderoso que un día, hermanos, nos sacó de lo más vil, nos sacó de lo más menospreciado del mundo para poder servirle, para poder amarle, porque Él quería hacer muchas cosas en este mundo y necesitaba gente como tú, gente como yo, para poder lograrlo. Dios tiene el poder y nada es imposible para Él, pero necesita seguidores, necesita manos como las tuyas, necesita manos como las mías para poder llevar a cabo su propósito en este mundo, para poder realizar lo que Él quiere hacer en este mundo, y es mostrar su misericordia a toda la humanidad, aun cuando la humanidad lo rechaza, aun cuando la humanidad no quiere nada con Él y van persiguiendo sus sueños, sus maldades, porque sus corazones se han entenebrecido, sus pensamientos se han perdido y se han vuelto entre sus lascivias y pasiones. Pero ese Dios te quiere usar a ti y a mí como parte de su equipo, como parte de su grupo, para lograr sus propósitos en este mundo, antes de que este mundo sea destruido en fuego. Él quiere que tú seas parte de ese equipo, quiere que seas parte de ese instrumento que Él usará en este mundo. Por eso ha elegido a lo más vil, lo más detestado, lo más despreciado, lo más débil, lo más humilde, para poderlo transformar en algo útil. Tú y yo somos esos vasos. Tú y yo somos aquellos que el Señor ha elegido para su grupo, que el Señor ha elegido para su equipo. Y quiere que engrandezca su reino, no tu vida. Quiere que engrandezca su reino y no tus bienes. Quiere que engrandezca su reino y no tu bolsa. Quiere que engrandezca su reino y no tu ego. No se te olvide de dónde te ha llamado, de dónde te ha rescatado y lo mucho que te ha perdonado. No se te olvide que le debemos todo a Él. Gracias, Señor. Pon tu mano de poder sobre nuestra vida y úsanos como instrumentos útiles. Úsanos como instrumentos útiles. Ayúdanos a enamorarnos de ti cada día más, para poder controlar nuestra
nuestros pensamientos, nuestras necesidades, para poder, Señor, poner en tus manos toda prueba, lucha y aflicción, para volcar nuestro amor hacia ti, Señor. Ahí está el enfermo, Señor, pon tu mano de poder sobre él. Ahí está el necesitado, pon tu mano poderosa sobre él. Ahí está el que no tiene fuerzas. Tu palabra dice que tú le das nuevas al que no tiene ninguna, y renuevas las fuerzas al que está cansado. Ahí está el que tiene problemas en su matrimonio. Ahí está el que tiene problemas, Señor, en su propia vida, en su trabajo. Pon tu mano de poder sobre él. Ahí está el que está pidiendo, Señor, un hijo. Obra, Señor. El que está pidiendo su estatus legal, obra, Dios. El que está pidiendo un nuevo trabajo, obra, Dios. El que está pidiendo fortaleza espiritual, obra, Señor. El que está pidiendo sanidad, obra. Restauración del matrimonio, Señor, obra. Porque tú nos has elegido para servirte, pero también, Señor, has dicho que contigo todas las cosas son posibles. Por ello te damos gracias y te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.